En este momento del consultorio oftalmológico voy a hacer una consulta personal, voy a aprovechar al doctor Rogelio Rives Escudero, médico oftalmólogo y además jefe de trasplante de córnea del Hospital Alemán. Gracias, Doc, por Muchas estar gracias, acá. Paula, por la invitación. Y vamos a hablar, claro, de los problemas en la visión. ¿Cuáles son los principales problemas? La principal consulta que vienen los pacientes es algún vicio de refracción. Son esas patologías que los pacientes necesitan algún tipo de anteojo. Las principales son la hipermetropía, miopía y la presbicia. Y justamente dependen un poco de la edad. A los 40 años empieza algo que se llama la presbicia, que es un lente que está dentro del ojo, que es el cristalino, que se endurece. Entonces uno empieza a perder el foco de cerca. Los pacientes se dan cuenta porque empiezan a alargar justamente el brazo, el brazo para tratar de hacer extensible. foco. Exactamente. Mi consejo es, cuando ya no le des más el brazo, esa es la hora de usar un anteojo. Y también es importante que contra más utilicen el anteojo, más rápido va a avanzar esto, porque esto es un músculo. A ver, eso es interesante. Cuando vos usas el anteojo, lo que haces es que este músculo deje de funcionar. Básicamente porque le das lo estás entrenando, el foco. digamos. Esto es un músculo que es como, el cristalino es como un zoom de cámara de fotos que va y viene. Al darle el anteojo, justamente relajás el músculo y cada vez empieza a funcionar menos. Por lo tanto, yo con mis pacientes le digo, mira, contra menos utilices el anteojo mejor, hasta que no te dé la mano, y bueno, y realmente si no te da más la mano... un fotostick si querés. Exactamente, y siempre la menor aumento posible, justamente para no acelerar este proceso que es progresivo. Empieza a los 40 y generalmente sigue hasta los 55, 60, después se estabiliza. Ajá. ¿Es siempre tan abrupto como me está pasando a mí, por ejemplo? Yo veía perfecto, de repente, primero empecé a necesitar más luz. Claro. ¿No? Bueno, generalmente cuando uno pone más luz, la pupila, que es un músculo, se contrae y eso aumenta la profundidad de foco. Entonces, siempre que uno tenga más luz va a ver mejor. El problema es cuando uno está muy cansado, por ejemplo, un día después de trabajar, uno agarra en la mesita de luz, trata de leer algo y no lo ve, y especialmente cuando tiene poca luz. O sea, esas son las dos condiciones que principalmente afectan. Y lo que sí, esto es un músculo, entonces también depende un poco de, a veces al final del año uno está muy cansado, claro, o cuando hay mucho estrés, es ahí el momento donde los pacientes empiezan a decir, de repente dejé de ver y van al oftalmólogo preocupado pensando que tienen algo y realmente es la presbicia. ¿Se puede prevenir? No. La realidad es que esto empieza entre los 35 y 45, algunos pacientes antes, algunos pacientes después, es algo del envejecimiento del ojo. O sea, algunos pacientes que no utilizan anteojos, o sea, yo tengo que pacientes de 55, 60 años que no utilizan anteojos, básicamente porque han logrado trabajar ese músculo, justamente esforzándose, pero a la larga un anteojo siempre utiliza. Ajá. Y una vez que empieza este declive en la visión, ¿se puede estabilizar? ¿Se puede mejorar? ¿O ya no? No, una vez que empieza, mi consejo es utilizar el anteojo lo menos posible y utilizar la menor corrección posible. Pero generalmente cuando empieza es algo progresivo. Por ejemplo, no agrandar la letra del celular, aguantar todo lo que se pueda. Todo lo que uno pueda trabajar este músculo es fantástico. El tema es que llega un momento que si uno quiere leer un prospecto y no puede, bueno, ese es el momento de un anteojo. También el objetivo es no modificar las cosas que uno hace justamente por no ver. Y hay que empezar progresivamente, decís, con el aumento. Sí, siempre de aumentos muy pocos, de 0,50 a 0,75, y se va aumentando cada 2-3 años de acuerdo a la necesidad y las características de cada paciente. ¿Y para qué usar el anteojo? Para leer de cerca, solamente. Solamente. O sea, si es presbicia, si el paciente tiene solo presbicia, yo lo que le digo es anteojos solo para leer de cerca y lo menos que puedas. Perfecto. Bueno, dejemos la presbicia, ya está todo consultado. Nos hablabas de la miopía y la hipermetropía, otras. Bueno, hay algo que afecciones. hoy en día se ha visto, es el aumento de miopía en los chicos. En los países que tienen estadística, Japón y China, hace 60 años un 20% de la población era miope. Hoy, los adolescentes, hay un trabajo que dice que el 90% de los adolescentes son miopes en China, el 96.5% en Corea. O sea, ¿A qué realmente, se atribuye? Bueno, hay varios factores. Antes hay algo que empezó en el 2000 con el utilizo de las pantallas y los celulares, donde los chicos empezaron a aumentar justamente la actividad de cerca. Hay una relación directa entre lo que es la actividad de cerca y la progresión de la miopía. Esto específicamente ahora que aumentaron toda la exposición a las pantallas. Es decir, cuando el chico se acerca mucho a las pantallas. Exactamente, cuando el foco está más cerca, más esfuerzo hay del cristalino, y eso se cree que es una de las teorías justamente para aumentar la progresión de la miopía. ¿Y sabes cuál es el factor que protege a los chicos de justamente el desarrollo de la miopía? ¿Cuál? Algo simple, la exposición al sol.
hay un montón de trabajos científicos Mirá. que avalan que la luz solar es uno de los factores que estimula la producción de un neurotransmisor que es la dopamina. Ajá. Esto inhibe el alargamiento del ojo, que es uno de los factores que hace que estos chicos, el ojo se vaya alargando y de esta manera aumente la miopía. Y aparte, los sacás al aire libre, que hagan deporte y no estén con la pantalla. Y hay un trabajo científico que agarraron en un colegio, pusieron a un curso clases formales en un aula y a otro 1 hora por día lo sacaban a la luz. Y vieron que estos chicos que 1 hora por día lo sacaban a la luz, después de 6 meses disminuían la progresión de lo que es la miopía. O sea, Mira. hay un montón de trabajos que lo que dicen es que la luz solar es como el principal factor que uno puede hacer para que estos chicos no progrese la miopía. ¿La miopía tiene una solución quirúrgica? Depende de la gradación, pero sí, uno lo que hace en los chicos espera más o menos que se estabilice, que esto ocurre entre los 23 y 25 años, y ahí sí se puede ofrecer desde una cirugía láser o un lente intraocular. Depende un poquito del caso y de la magnitud de la miopía que tenga. ¿Cuál es la característica de la miopía? Los miopes, la característica es que de cerca ven bien y de lejos ven mal. De lejos. A diferencia de los presbitas, que es lo que charlamos anteriormente, que ven mal de cerca. ¿Y la hipermetropía? Y la hipermetropía es una combinación de que ven mal de lejos y de cerca. O sea, el hipermétrope... El peor de los casos. Claro, el hipermétrope, especialmente después de los 40 años, se exacerba la presbicia y de lejos ven muy mal. Ajá, ¿y ahí necesita 2 tipos de corrección? Sí. Generalmente lo que pasa al hipermétrope es que hasta los 35 o 40 años ve bien y a partir de los 40 empiezan a ver mal de lejos y de cerca. Entonces empiezan un anteojo de lejos para una cosa, de cerca para otra y después más adelante uno para la computadora. Por lo tanto, después optan por un anteojo multifocal que tienen todos los focos. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué hay algunas personas que tienen predisposición a sufrir estos problemas de visión? Son como las enfermedades multifactoriales. Hay un factor genético, un factor ambiental. Con respecto a los miopes, lo que charlamos un poquito de la exposición a pantallas, pero son de esas enfermedades que mucho no se sabe. El factor genético pesa mucho, específicamente en los miopes. ¿Es recomendable operar siempre, en todos los casos? Mira, depende del caso. O sea, yo soy cirujano y yo siempre prefiero un lente de contacto fuera del ojo que dentro del ojo. En los pacientes que tienen algún problema con los lentes de contacto, yo en esos casos los opero, pero yo por lo menos no soy tan agresivo en la indicación quirúrgica. ¿Cuándo hay que concurrir al oftalmólogo? Todos los años. Básicamente en los chicos es muy importante acompañar el desarrollo y hoy en día los colegios exigen un control oftalmológico justamente para poder detectar aquellas patologías. Sí, en un determinado año, no lo exigen todos los años los colegios. Actualmente... el ingreso a primaria, creo. Sí, actualmente los están exigiendo todos los años y eso es importante que lo tengan en claro porque los chicos entre los 3 años y los 8 hay un montón de patologías que si uno las corrige con anteojos o algún estrabismo a tiempo, evita que ese ojo, evita que tenga un problema en el desarrollo del ojo. Y después de los 40 años es otro punto importante donde uno debería ir todos los años porque ahí empiezan la presbicia, problemas de presión ocular. Por lo tanto, entre la adolescencia y los 40, lo ideal es ir cada 3-4 años. Pero de chico o de más grande hay que ir todos los años. Perfecto, Doc. Bueno, clarísimo. Bueno, muchas Pasamos gracias. por todos los problemas de visión y bueno, apelar a los anteojos, pero en cuanto a la presbicia, aguantar todo lo que se pueda. Aguantar todo lo que Ese pueda. es el consejo. Muchísimas gracias. Por favor,